Estuvimos viendo cómo las fórmulas de derivadas que ya se han empleado en cálculo diferencial integral también se aplican a funciones de variable compleja, ¿no? Evidentemente, las fórmulas de vistas en cálculo diferencial integral les decía, estas funciones estas fórmulas se aplican a funciones de variable real. Sin embargo, también se pueden aplicar a funciones de variable compleja. De tal manera que, bueno, lo único que hacemos es sustituir la variable x por en este caso, la variable compleja z. Pero la aplicación de la fórmula para este tipo de funciones, pues es exactamente igual. De tal manera que posteriormente dimos la definición de una función analítica, la cual debe ser derivable y, aparte de ello, debe satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann. Hay funciones que son derivables, pero que no satisfacen dichas condiciones de Cauchy-Riemann y, por lo tanto, no son analíticas, aunque sí son derivables. Entonces, vamos a proceder ahora a ver lo que serían las funciones armónicas. Y para ello, bueno, les voy a compartir pantalla. Y vamos a dar la definición de función armónica. Entonces ponemos dada una función real, phi de x, y, queremos saber si existe una función analítica tal que ponemos f de z es igual a phi de x, y más i v de x, y. O de la forma, y ponemos f de z igual a u de x, y más i por phi de x, y. Si ustedes observan aquí, la función phi que me están proporcionando, puedo encontrarla en la parte real o en la parte imaginaria de esta nueva función a la que vamos a llamar armónica. Para ello, se hace una serie de desarrollos matemáticos, se parte de lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se calculan sus segundas derivadas, se llega al establecimiento de lo que es una ecuación de Laplace, que es lo que vamos a poner, de tal manera que, bueno, esa parte la omitimos, pero establecemos mediante ese proceso que les comento dicha ecuación. Ponemos a continuación entonces, así pues, coma, la parte real y la parte imaginaria de una función analítica debe satisfacer una ecuación diferencial de la siguiente forma. Y ponemos la segunda derivada parcial de phi con respecto a x más la segunda derivada parcial de phi con respecto a y es igual con 0. Esta es conocida como ecuación de Laplace.
Esto nos lleva a la siguiente definición. Una función es armónica en un dominio vamos a poner D mayúscula, coma, si satisface la ecuación de Laplace. En dicho dominio. Ok, y vamos a ver un ejemplo de ello. Sea la función phi de x, y igual a x cuadrada menos y al cuadrado. Vamos a ver si entonces esta función es armónica. Para que la función sea armónica, debe satisfacer debe satisfacer pues las ecuaciones de Laplace, de tal manera que vamos a calcular lo que es la primera derivada parcial de la función con respecto a x, ya sea que nosotros denotemos la notación de esta forma o pongamos phi con subíndice x, de tal manera que nosotros ya sabemos derivar parcialmente la función, dado lo que vimos el día de ayer. Es parcial la derivada porque la función depende no de una, sino de dos variables. De tal manera que si vamos a derivar parcialmente con respecto a x en este ejemplo, vamos a tomar o considerar a la variable y como constante. De tal manera que únicamente me quedaría 2x. De la misma manera, si nosotros calculamos la derivada parcial de phi con respecto a y, una notación semejante sería phi subíndice y. Y ahora en este caso vamos a tomar a x como término constante, quedándome menos 2y. Ahora bien, si nosotros observamos las ecuaciones de Laplace, no necesitamos nada más la primera, sino la segunda derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables. Y debe la suma darme cero, de tal forma que tengo que volver a derivar una segunda vez. Y en este caso, si yo derivo nuevamente la función que ya ha sido derivada con respecto a x, me quedaría 2. Y de la misma manera, si derivo una segunda vez a esta función con respecto a y, me quedaría menos 2. Haciendo la suma, como lo indica la expresión de la segunda derivada parcial con respecto a x más la segunda derivada parcial con respecto a y, esta debe de dar 0. De tal manera que sustituyendo los valores obtenidos, tendríamos 2 más menos 2 es 0 y efectivamente las ecuaciones, bueno, que diga la ecuación de Laplace, se cumple. Por lo tanto, la función phi de x, y es armónica. ¿Ok? Entonces, con esto, bueno, pues simplemente es seguir en la línea de ir derivando la función. En este caso ahora no nos quedamos únicamente con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, sino partiendo de esas ecuaciones, como les digo, cuando hacemos el cálculo de las segundas derivadas, llegamos a lo que es el establecimiento de esta ecuación de Laplace y con ello, cuando una función satisface dicha ecuación, estamos hablando de que esta función es armónica. Vamos a pasar a establecer otro teorema, el cual dice, si una función es analítica,
en cierto dominio D, coma, su parte real y su parte imaginaria son armónicas. Aquí, bueno, estaríamos considerando también un concepto del cual no hemos hablado mucho, sin embargo, ya lo estamos bueno, mencionando en los teoremas al hacer mención de lo que es el dominio D. Entonces, este dominio, bueno, bueno, tiene ciertas características. No nos vamos a meter mucho en ello, pero sí les he de comentar que este dominio tiene o cumple ciertas características de que si es conexo o no es conexo. Esto implicaría que los puntos en los cuales contiene la función están dentro de un determinado espacio o no se encuentran. No vamos, como les digo, a meternos mucho en esta parte porque eh, para los ejercicios que nosotros estemos analizando, pues no vamos a analizar dicho dominio. Simplemente vamos a verificar si la función es armónica o no. De tal manera que ese concepto, les digo, lo vamos a dejar momentáneamente solamente indicado de esa manera, pero no vamos a profundizar en ese concepto. Vamos a dar otro teorema. Este es el más importante y menciona, dada una función real, phi de x, y armónica en un dominio simplemente conexo, de entonces existe una función analítica definida en D, cuya parte real es phi de x, y. También existe una función analítica en D, cuya parte imaginaria es phi de x, y. Entonces, como les digo, la función phi de x, y va a ser armónica en un dominio. Ese dominio va a tener ciertas características, no nos vamos a meter en esa parte, pero bueno, hay que considerar que no va a tener una función, su parte armónica en cualquier dominio, debe cumplir ciertas características, pero para efectos de lo que vamos a ver, todas las funciones van a cumplirse bajo este dominio. Entonces, dice que dada esta función, yo puedo o va a existir una función phi que tenga a este término como parte real o también puede tenerla como parte imaginaria.
De tal manera que, bueno, para ello les voy a poner lo que es el siguiente diagrama que vamos a estar utilizando para los ejercicios que son tipo examen. Entonces aquí vamos a poner el diagrama. Este camino es el que se sigue para generar lo que es dicha función. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a partir de una función phi de x, y. Esta función vamos a ver si es armónica. ¿Cómo vamos a verificar que la función es armónica? Verificando si se cumple la ecuación de Laplace. ¿Qué dice la ecuación de Laplace? Que la suma de las segundas derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y dan 0. Ahora bien, posteriormente, verificando esto, tenemos que checar si es analítica. ¿Y cómo verificamos si una ecuación es analítica? Con las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué dicen las condiciones de Cauchy-Riemann? Que la derivada parcial de la función con respecto a x, en este caso, haciendo la adaptación con la nueva función, va a ser igual a v con respecto a y. Y la función derivada con respecto a y va a ser igual a menos v con respecto a x. Esto es si yo quiero igualar la función con la parte real, pero también tengo las correspondientes expresiones si quiero igualarla con la parte imaginaria. Entonces, u de x va a ser igual a phi de y u de y igual a menos phi de x. Esta sería, ahorita lo vamos a explicar en el ejemplo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann que nosotros tendríamos que verificar, de las cuales nosotros estaríamos ya generando lo que es la función armónica correspondiente. Posterior a ello, entonces, vamos a tener aquí un cierto paso que voy a explicar en un momento, que nos va a permitir generar a las funciones que queremos. F de z es igual a phi de x, y más IV de x, y, o phi, que diga la función en términos de z, igual a u de x, y más y phi de x, y. Como observan, puedo tener a la función phi como parte real o como parte imaginaria. Ahora bien, aquí hay un paso que necesitamos explicar aparte. Yo voy a tener, por ejemplo, la función v de x, y, la cual, cuando yo la integro en función de x, voy a tener una determinada función a la que voy a sumarle. Tengo que moverlo un poco más. A la que voy a sumarle una función en términos de y. Esta es como, bueno, es semejante al término constante cuando nosotros integramos. Entonces aquí voy a poner la indicación se deriva con respecto a y para obtener v de y. Y se iguala con el v de y de las condiciones de Cauchy-Riemann. Se despeja a phi prima de y se integra
con respecto a y. Es decir, h de y es igual a la integral de h' de y diferencial de y igual a una determinada función más un término constante. Luego se forma AV para generar a f de z igual a phi de x, y más, esto, bueno, voy a poner abajo, ok, más IV de x, y. Entonces, esta sería como el camino para generar lo que es, bueno, voy a poner, yo creo que esta nota en esta primera parte, voy a borrar y voy a poner una segunda nota para generar la otra función. Entonces voy a mover un poco más esto. Este es el diagrama. Vamos a subir un poco más. Necesito subir más esto. Ok. Para que no quede tan apretado. Esta parte sería la primera condición. Ahora vamos con la siguiente para generar la otra función, porque puede ser una u otra. Entonces, caso similar. Se tiene sí y ponemos v de x, y igual a la integral de v de y diferencial de y igual a una función más una suma de una función que depende de x. Acá se deriva, amplificarlo un poco más, con respecto a x. Y se obtiene a v de x. Se iguala con el v de x de las condiciones de Cauchy-Riemann y se despeja a h' de x. Se integra con respecto a x y tendríamos h de x igual a la integral de h' de x diferencial de x igual a una función más un término constante. Se forma a v y se obtiene a f de z igual a phi de x, y más IV de x, y. Entonces, ok, phi. Entonces, déjenme ver. Ok, bueno, y ya se forma de esta manera. Vamos a, ¿cómo se diría? A ver esto del diagrama específicamente ya en un ejemplo muy particular. Es sencillo el desarrollo,
en lo que es el diagrama, solamente hay que tener cuidado en estos dos puntos, en los últimos, cuando vamos a generar la función. De tal manera que vamos a verlo en un ejemplo práctico para poder aterrizar la idea en cuanto a cómo generar la función armónica. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo y ahí tratar de verlo más claro. Este ejemplo es tipo examen. Entonces dice, diga si phi es armónica. En caso afirmativo, encuentre la función analítica que tiene a phi como parte real. Pude haber pedido que tenga a phi como parte imaginaria, entonces ahí es donde les digo, generamos uno u otro camino. Pero bueno, en este caso vamos a hacer la primera parte tal como lo dice, la función phi, que tenga esta parte como parte real. Entonces, ¿cuál es la función phi? Es phi de x, y igual a x cúbica menos 3xy cuadrada más 2y. Esta es la función phi que se me está proponiendo. Según el diagrama, tengo que checar que sea armónica. Para verificar que la función que me dan es armónica, debo verificar que la ecuación de Laplace se satisface. Posteriormente a eso, voy a ver si es analítica. Para verificar si es analítica, pues debo checar que las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplan. Esa es la parte sencilla, digámoslo así. Entonces vamos primeramente a verificar eso, que sea armónica y posteriormente que sea analítica. De tal manera que dada la función, vamos a sacar lo que serían las segundas derivadas parciales. Para ello, bueno, primero sacamos la primera derivada parcial de la función con respecto a x. Sería 3x cuadrada menos 3y cuadrada, porque recuerden que estaríamos trabajando a y como término constante. Y vamos ahora a calcular su segunda derivada parcial, que sería 6x. ¿Hasta aquí no hay problema? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Vale. Ahora vamos a tomar a la función y la vamos a derivar parcialmente con respecto a y. ¿Qué significa esto? Que ahora x se va a considerar como término constante, de tal manera que me va a quedar menos 6xy más 2. Derivamos una segunda vez y tendríamos menos 6x. Ahora, ¿qué dice la ecuación de Laplace? Que la suma de las segundas derivadas parciales debe ser 0. Entonces, el término en la segunda derivada parcial con respecto a x es 6x y la segunda derivada parcial con respecto a y es menos 6x. Si ustedes observan, la ecuación de Laplace se cumple. Por lo tanto, la función phi es armónica porque satisface esa ecuación, ¿no? Entonces, ya que tenemos eso, ahora vamos a ver si es analítica. Para ello, como les estaba comentando, vamos a verificar, según el diagrama, una vez que esto se cumple, pasamos al siguiente punto, que sería establecer las condiciones de Cauchy-Riemann. De tal forma que, bueno, dadas las condiciones de Cauchy-Riemann, como yo quiero
obtener a la función phi como parte real, vamos a utilizar lo que es esta notación de las condiciones, que phi de x va a ser igual a v de y phi de y igual a menos v de x. De tal manera que, bueno, dado estas condiciones de Cauchy-Riemann, vamos a obtener que la primera derivada parcial que obtuvimos, que era 3 con respecto a x, que era 3x cuadrada menos 3y al cuadrado, lo vamos a igualar con v de y. Y la derivada de la función con respecto a y, que es menos 6xy más 2, lo vamos a igualar con menos v de x. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Vale. Ya que tenemos eso, bueno, vamos según lo que es la notación que tenemos acá en el asterisco. Dice que yo voy a generar a la función, v integrando a v de x, integrándola con respecto a x. Entonces vamos a generar este primer punto, de tal manera que, observen, v de x, y va a ser igual a la integral de v de y diferencial de y. Ok, déjenme ver. No los quiero revolver. Ok, permítanme un segundo. Es que veo que acá estoy poniendo el mismo resultado. Tanto esta función como esta. No cambio lo que es a la función en x y en y. Debo generar el cambio. Entonces, vamos a ver. V de x. Bueno, a ver, ahorita corrijo esa parte. Entonces, vamos a v de y, como lo tenemos aquí. Ok. Puedo integrar con respecto a x y con respecto a y. Estaríamos integrando entonces, vamos a ponerlo tal cual viene acá, con respecto a x. Voy a hacer esa corrección. Tendríamos v de x diferencial de x. Entonces, esto va a ser igual a la integral de, en este caso necesitamos despejar dado este primer camino a v de x. Aquí, si ustedes observan, necesito hacer el despeje de esta expresión porque lo estoy manejando con un signo negativo. Entonces, v de x es igual a 6xy menos 2 para poderla integrar acá. 6xy menos 2 por el de x. ¿Ok? Entonces, aquí observen, para esclarecer esta parte. Tomo esta ecuación de Cauchy-Riemann, tomo el valor de la segunda derivada parcial de la función con respecto a y, perdón, esa no es la de arriba, y lo igualo con menos v de x. Esta v de x es la que voy a integrar, de tal manera que este signo lo despejo y me queda la función a integrar con respecto a x, que es lo que voy a aplicar en la primera parte del diagrama. Aquí estaría, en esta parte. Ahora vamos a integrar y ¿qué es lo que vamos a obtener? En este caso va a ser igual a 6, como va a ser con respecto a x, 6y va a ser el término constante, ¿no? Entonces sería 6y x cuadrada medios menos 2x más
lo que indica el diagrama que les estaba indicando, que una vez que integro, le voy a sumar una función que depende de y. Es esta que está acá. Ahí ya la estoy sumando. Luego dice, entonces, que, bueno, de forma general, v de x, y va a ser igual, hago la simplificación de los términos y me estaría quedando 3y x al cuadrado menos 2x más h de y. Ahora, observemos que podemos, según lo que está acá indicado, se deriva con respecto a y para obtener v de y, la función que acabamos de obtener. Esta función la puedo derivar con respecto a x o la puedo derivar con respecto a y. En este caso, la función que acabamos de obtener la derivamos con respecto a y. Y posteriormente lo vamos a igualar con las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces acá derivando a v de x, y con respecto a y, ¿qué es lo que se tiene? V de y va a ser igual a 3x al cuadrado más h' de y. Como estoy derivando con respecto a y, pues x es el término constante, de tal manera que esta es la expresión que me queda. Ahora, según lo que tenemos acá, una vez que ya obtuve v de y, se iguala con el v de y de las condiciones de Cauchy-Riemann. Ese v de y de las condiciones de Cauchy-Riemann es el que tenemos acá arriba. Y vamos nosotros a hacer la igualación. Entonces, acá lo ponemos. Se iguala el v de y obtenido con el v de y de las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué implica eso entonces? Que el término 3x cuadrada menos 3x cuadrada menos 3y cuadrada se iguale con lo que acabamos de obtener, 3x cuadrada más h' de y. ¿Ok? Entonces ya aquí hice la igualación. Observen, bueno, lo puse al revés, ¿no? Es la que obtuve con la ecuación de Cauchy-Riemann. 3x cuadrada más h' de y igual con 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Vamos a despejar entonces el h' de y. Este va a ser igual a 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos 3x al cuadrado. Se cancelan estos términos y me queda que entonces h' de y es igual a menos 3y al cuadrado. ¿Ok? Luego observen lo que continúa la nota. Se despeja a h' de y, que es lo que acabo de hacer, y se integra con respecto a y. Entonces, este término que acabamos de obtener se integra. Integrando con respecto a y, con respecto a y, se tiene entonces que cuando se integra una función que es derivada, pues se obtiene la primitiva. Entonces tendríamos que h de y va a ser igual a la integral de h' de y diferencial de y, es decir, la integral del valor que obtuvimos en el despeje, que era menos 3y cuadrada, menos 3y al cuadrado por el diferencial de y. Esto va a ser igual a menos 3 por la integral de y cuadrada diferencial de y. Es decir, menos 3 por y cúbica sobre 3 más una constante. Aquí simplificamos los términos y me va a quedar menos y cúbica más el término constante. Por lo tanto, ya podemos generar, según esto, a lo que sería la función que teníamos acá.
donde no conocíamos a esta función phi de y, que diga h de y. Como ya con este procedimiento ya sabemos qué valor es, entonces formamos, como dice el párrafo, se forma AB para generar la función, de tal manera que vamos a formar a V de x, y, la cual, como les comento acá, es 3yx al cuadrado menos 2x más h de y. Entonces, 3yx al cuadrado menos 2x más h de y, pero h de y es menos y cúbica más una constante. Finalmente, vamos a formar a la función f de z igual a la función phi, que inicialmente era x cúbica menos 3xy al cuadrado más 2y más y de la función v, como lo está trabajando acá. La función phi es la que obtenemos y ahora vamos a sustituir la función v que acabamos de generar. Entonces, más i, v, que es 3yx al cuadrado menos 2x menos y cúbica más el término constante. Y aquí ya tenemos generada la función armónica que tiene a phi como parte real. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas, compañeros, en esta No, parte? profe. Los demás, ¿cómo ven el desarrollo? Igual sería importante como este es ejercicio tipo examen, la siguiente clase lo que vamos a hacer es generar ahora a phi como parte no real, sino parte imaginaria, es decir, la nota con la flecha que aquí generé. Aquí, bueno, vamos a hacer el pequeño cambio porque observen que para generar a phi como parte real estuve utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann que tengo a la izquierda. Para generar ahora a phi como parte imaginaria necesito utilizar las otras condiciones de Cauchy-Riemann, ya no en términos de v, sino en términos de u. Es semejante el procedimiento, pero sería importante, bueno, eso generarlo el día de mañana. Entre tanto, poder verificar este procedimiento que acabo de hacer, que está aquí en el diagrama, para checar el ejemplo en el cual, dada la función phi que se está dando, se verifica que es armónica, es decir, que satisface la ecuación de Laplace. Luego se genera, se aplican las condiciones de Cauchy-Riemann para generar la función v. Se está integrando la función, se genera el término h de y, que se conoce a través de otra segunda integración, y finalmente se establece la función solicitada. Entonces, les encargo que revisen este procedimiento para ver si queda claro, si hay alguna duda, y vamos a desarrollar este mismo procedimiento, pero para lo que es el otro tipo de función donde puedo tener a phi como parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, pues sería eso, que lo vuelvan a repasar, veamos si hay algún tipo de duda, veamos la otra parte y generemos más ejercicios para este segundo departamental, porque este sería el primer ejercicio tipo examen, donde yo les dé una función y les pida que generen la función analítica que tiene a la función que yo les indique como parte real o como parte imaginaria, según sea el caso. ¿Vale? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Bueno, entonces repásenlo, por favor. Para que quede bien clara esta parte, y la siguiente clase vamos
hacer la otra, a generar la otra función, teniendo a esta función phi como parte ya no real, sino como parte imaginaria, para que conozcan los dos caminos. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, pues no olviden dejarme su asistencia y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Buen día, hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.